Hola, bienvenidos a Unción Nueva. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a que mientras escuchas este mensaje tomes nota. Sabemos que será de bendición para tu vida. Prepara tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para ti. No olvides compartirlo con otra persona. Dios te bendiga. Quiero que inclines tu rostro y oremos al Señor. Quiero que le digas: Señor, aquí estoy, quiero que me hables, y quiero aprovechar también para orar por el contexto social, mundial que estamos viviendo. Oremos al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu trono de gracia. Oramos, Señor, para que tu intervención divina sea siempre, Señor, para mostrar tu amor y tu poder, para que las personas en medio de la desgracia puedan conocerte, puedan conocer a tu Hijo Jesucristo y reconocerlo como el Señor y Salvador de sus vidas. Oramos, Señor, por las familias que sufrieron pérdidas en Tecpan, Señor, por las familias que sufrieron pérdidas aún aquí en Acapulco, Señor, a través de las lluvias intensas de hace unos días. Y queremos, Señor, que tú estés allí obrando y que haya personas que te amen y que te conozcan, que estén listos para dar una palabra de aliento, de esperanza y de bendición, Padre Celestial. Y oramos, Señor, por lo que está pasando en Medio Oriente, en Tierra Santa, en medio de tu pueblo Israel, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, Padre Celestial. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por tu pueblo, Señor, para que tú los levantes, para que tú los guardes, Señor. Y oramos por las víctimas inocentes, Señor, por aquellas personas que tienen un corazón justo, un corazón limpio, Señor. Y oramos, Señor, para que toda persona que quiere infringir terror, que tiene maldad en su corazón, tú trates con ellos, tú obres con ellos y cumpla, Señor, tu propósito. Sabemos que hay un designio eterno, profético para esa zona, Señor, y oramos para que la iglesia esté despierta, para que la iglesia esté clara, entendida, Señor, y preparada, porque tú vienes una vez más, Señor. Te agradecemos y te pedimos que en medio de todas estas cosas nos permitas ser luz, nos permitas caminar en santidad, Señor, y nos permitas alcanzar a aquellos, Señor, que deberán ser alcanzados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Bien, hoy vamos a compartir el tema: necesitamos aprender sobre el fin de los tiempos. Necesitamos aprender sobre el fin de los tiempos. Dice Mateo 24, versículo 32 al 33 en la Nueva Versión Internacional. Dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que así como sabemos a través de evidencias en la naturaleza que se acerca una temporada, en este caso el verano, de la misma manera debemos saber que Dios dejó señales en el mundo, señales de cosas que van a pasar, de cosas que van a suceder, para saber que el tiempo está cerca. El tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Nadie sabe el día ni la hora. Eso es una gran verdad. Pero tenemos una y otra vez en la Escritura la indicación de que a través de las señales sabemos o podemos saber acerca de los tiempos. 8,352 versículos de los 31,124 versículos que tiene la Biblia, tome nota de este dato si no lo tenía, están dedicados al regreso de Jesús y al final de los tiempos. Eso es la cuarta parte de la Biblia. Si tú dividieras la Biblia en 4 partes, una cuarta parte se dedica exclusivamente al regreso de Jesús y a lo que va a suceder en los últimos días. Imagínese la proporción, imagínese, todos los demás temas están en los otros 3 cuartos y un cuarto de la Escritura está dedicada
al final de los tiempos. Hay 737 profecías en la Biblia, de las cuales 594 ya se han cumplido. 594 profecías de 737 ya se han cumplido. Eso es el 80%. El 80% de las profecías ya se han cumplido. Entonces, el resto, las que no han sucedido, son las profecías que precisamente tienen que ver con lo que llamamos el final de los tiempos. El 20% de las profecías que no se han cumplido es porque precisamente es a lo que llamamos los últimos tiempos, los finales tiempos, el final de los tiempos. Y hay un libro que se dedica prácticamente todo el libro totalmente al mensaje final de los tiempos, y es Apocalipsis. Y cuando oímos Apocalipsis, normalmente el concepto apocalíptico, ¿verdad?, es destrucción, es final, es devastación. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación. En otras palabras, Dios ha mostrado en la Biblia y a través del libro de Apocalipsis, para que nosotros sepamos, para que nosotros conozcamos, no para que nosotros temamos, sino para que nosotros sepamos. Es revelación, no es catástrofe. Apocalipsis no significa catástrofe, significa revelación. ¿Sí me capta? Quitar una tela, como cuando vas a develar un cuadro, como cuando vas a mostrar una placa, y entonces lo que estaba oculto queda al descubierto. Yo le animo a que usted trate de leer el libro de Apocalipsis. Por favor, quítese su viejo chip, quítese sus ideas preconcebidas, y en oración hágalo parte de sus devocionales y escucha a Dios. Léalo con una actitud de decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque no es para temer, es para conocer. Para eso están las profecías y para eso está el libro de Apocalipsis. El día de ayer en la cumbre explicaba precisamente este propósito de las profecías, ¿verdad? Del Apocalipsis. La finalidad es conocer, es saber, y es precisamente por lo que Jesús menciona en Mateo 24, versículo 1 al 14. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Versículo 3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si se dan cuenta, lo que dijo Jesús no era para menos, ¿verdad? Causó un gran asombro, una gran inquietud. Ellos estaban viendo lo más espectacular de la ciudad, la belleza arquitectónica del templo, y Jesús les dice: ¿lo están viendo? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Así que los discípulos, cuando tienen la oportunidad y están a solas con Jesús, no pierden ese momento y le dicen: por favor, explícanos lo que acabas de decirnos, queremos saberlo. Esa debe ser la actitud de los discípulos. Esa debe ser nuestra actitud hoy en día. Queremos saber, no tener miedo y agazaparnos o quedarnos allí con las ideas, sino preguntarle a Jesús, y Jesús nos va a contestar. Ellos hicieron 3 preguntas, ¿verdad? Hay quienes dicen que son 2, pero yo las podría separar en 3. ¿Cuándo va a suceder eso que estás diciendo? Que se va a destruir el templo que había construido Herodes en aquel tiempo. ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales va a haber del fin del mundo? 3 cosas que están ahí preguntando los discípulos, y que cuando estudiamos correctamente la Escritura vamos a encontrar respuesta
para las 3 preguntas. Pero lo que yo quiero enfatizar y quiero que noten, voy a seguir leyendo, es en el versículo 4, cuando decimos, ¿qué señales hay del fin del mundo? ¿Qué señales hay de la venida del Señor? Inmediatamente pensamos en ¿qué? Guerras, ¿verdad? Rumores de guerras, terremotos, pandemias. Pero vea lo que respondió Jesús. Ellos están preguntando, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les respondió, verso 4, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuál es la primer señal que Jesús pone acerca de su venida? No son los temblores, no son las guerras, no es esas cosas que son parte de. Lo primero que Jesús responde a la pregunta es, tengan cuidado porque los van a querer engañar. Tengan cuidado porque va a haber personas que van a usar o van a decir que son Jesús, que son el Cristo y van a engañar a muchos. El día de ayer yo decía también en la cumbre de oración que las personas que no han venido a Cristo, dice la Biblia que es porque la luz del Evangelio no les ha resplandecido, que ellos tienen cegados sus entendimientos, que tienen vendados sus ojos, están encadenados, ellos no pueden ser engañados, ellos están atados, ellos están ciegos. ¿Quiénes son los que pueden ser engañados? Son las personas que supuestamente leemos la Biblia, ¿sí o no? Que conocemos a Jesús, que venimos a la iglesia, que hemos decidido aceptar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Porque a los que no conocen a Cristo, ellos no pueden ser engañados, ellos ya están engañados, ellos viven engañados, ellos viven ciegos. Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos, vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sigue diciendo Jesús, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Dónde creemos en los profetas? ¿Dónde queremos que Dios levante profetas? ¿Dónde deseamos que haya profetas, que haya el ministerio profético? ¿Dónde instamos a que las personas escuchen la palabra profética? Es en la iglesia, ¿está de acuerdo? Es en la iglesia. Entonces Jesús está advirtiéndonos del terrible engaño que vamos a enfrentar los cristianos en los últimos tiempos. Y dice aquí, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tremendo, ¿verdad? Lo que estamos descubriendo, lo que está saliendo a la luz. Y entonces, ya algunos seguro vieron la serie El Apóstol, ¿verdad? Y las atrocidades que hizo este varón, que han hecho estas personas. Y entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque entonces va a decir, ¿qué pasó? Y ¿sabe qué? El diablo lo quiere engañar. El diablo lo va a querer engañar, lo va a querer hacer que tropiece.
Porque usted, si no se afirma en la palabra, si no se afirma en el conocimiento de Dios, la maldad es tanta y el engaño es tanto y habrá tantos hombres diciendo, profesando que son el Cristo o que son profetas y que no lo son y van a engañar a muchos. ¿Por qué los van a engañar? Porque no están cimentados en la palabra de Dios. Gracias a Dios nosotros tuvimos un tiempo, ¿verdad? 40 días en la palabra y tú debiste haber tomado una decisión. ¿Dónde vas a fundamentar tu vida? ¿En qué vas a fundamentar tu vida? Porque vas a tener una terrible confusión que necesitas estar preparado. Hace tiempo, hace años, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia mundial, no estoy hablando en Acapulco, no estoy hablando de Unión Nueva, estoy hablando en general. La iglesia había hecho tanto énfasis en la doctrina, en la ortodoxia, en el conocimiento de la palabra, antes de que hubiera el movimiento de la escuela dominical en la historia de la iglesia, las personas tenían que aprenderse los credos de memoria, porque era una forma que se utilizaba para que las personas no fueran engañadas por otra doctrina. Pero hubo tanto énfasis, ¿verdad?, que se perdió la práctica del evangelio, es decir, se sabía más de lo que se practicaba. La ortopraxia era casi nada comparado con la ortodoxia. Y entonces empezó a haber un empuje, un énfasis para que vivamos el evangelio. Y entonces aprendemos, ¿verdad? Y en esto nuestra iglesia se incluye a vivir la palabra, a tener herramientas para vivir el evangelio. Entonces tú llevas la práctica del evangelio a través de tu generosidad, de la oración, del escuchar a Dios, del asistir a la congregación, del evangelismo, del ayuno, etcétera, etcétera. Y yo espero, ¿verdad?, que realmente tú estés practicando lo que sabes, pero si solamente hacemos las cosas religiosas, es decir, si oramos, si damos, si evangelizamos, si asistimos a la iglesia, sin el compromiso de seguir profundizando en la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser engañados. Porque alguien te va a decir, ya ves, ¿para qué das si fulano se lo está robando? ¿O para qué haces esto si fulano está haciendo aquello? Y tu amor se va a enfriar y vas a tropezar y te vas a dejar engañar. Necesitamos ese equilibrio, ese balance entre la ortodoxia y la ortopraxia, entre lo que sabemos y lo que hacemos, porque hay esta señal de los últimos tiempos y que es la primera que Jesús menciona: muchos serán engañados. Esta guerra que está sucediendo en Medio Oriente, yo mandé un link y si quiere busque en nuestro canal de YouTube. Hace 2 años, ya lo revisé porque en YouTube ahí dice cuándo se predicó, ¿verdad? Hace 2 años predicamos de la guerra de Ezequiel 38 y 39 y hay que estar nada más viendo las noticias. Si se mete Rusia en el conflicto, sabemos que es Ezequiel 38 y 39. Y dice que esa guerra viene porque Israel estaba confiado, ¿verdad? Y es lo que está pasando con los judíos ahora. Estaban confiados en su poderío militar, en su cúpula de hierro. Nunca pensaron que les iba a pasar esto. Y ahora tienen una situación terrible que tenemos que estar orando porque, insisto, si se mete Rusia, estaremos viendo Ezequiel 38 y 39 a través de las noticias. Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el dragón va a ser una persecución terrible sobre la mujer que representa a Israel. Pero la Biblia sigue diciendo que no la puede destruir el dragón y por lo tanto también va a perseguir a los que mantienen el testimonio de Cristo. La persecución no solamente es para Israel, es también para la iglesia. Lo que le pasa a Israel va a ser igual que lo que le va a pasar a la iglesia. Así que necesitamos estar preparados. Dice, todas estas cosas tienen que acontecer para que pueda venir el Hijo del Hombre. Así es como lo
visualiza y lo ve Daniel, ese es el mayor título que da Daniel al Mesías, el Hijo del Hombre. Y 1 Corintios 15, 19, en la Biblia de las Américas dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si usted está esperando que Dios lo salve solamente en esta vida, si usted espera ver a Dios obrando en usted, en sus finanzas, en su salud, en las circunstancias sociales, solamente en esta vida, usted es la persona que merece más lástima en la tierra. ¿Dios nos puede salvar en esta vida? Claro, pero no solamente es para esta vida, es toda la eternidad. Tenemos medio Hebreos 11, hablando de la fe de los hombres que vieron la gloria de Dios. Y la otra mitad de los hombres de fe que están en ese mismo capítulo murieron aserrados, martirizados, descuartizados, y están en la misma lista de los hombres de la fe. Pedro, Mateo, Andrés, Judas, no el traidor, y todos los discípulos y los principales hombres de los apóstoles, los principales hombres de la fe, los héroes de la fe, todos pasaron por un martirio antes de ser asesinados. Jesús dijo, cuando Juan y su hermano, cuando la mamá de ellos les dijo que si sabían y podían pasar por el vaso que él iba a beber, dijeron: sí podemos, ustedes no saben lo que están diciendo. Y Jesús dice: si conmigo, que soy el árbol verde, hicieron esto, imagínense lo que harán con ustedes. Todo esto lo digo, mis hermanos, porque necesitamos saber que hay un propósito eterno que Dios está preparando, que Dios ha preparado desde siempre para que nosotros nos ajustemos a Él y esperemos su venida. Sabemos, como dijeron los jóvenes hebreos: mi Dios me puede librar de tu horno, oh rey, pero si mi Dios no me libra, de todas formas a tus dioses o a tu Dios o a tu estatua no adoraremos. Esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Dios me puede guardar en este día, sí. Dios me puede dejar pasar un momento de sufrimiento, sí. Él lo puede hacer. Y yo espero en Él, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Amén. El reino está aquí y ahora, pero el reino no está totalmente ahora, sino hasta que el rey regrese otra vez. Amén. Y Él va a regresar para que precisamente todas las cosas que Él nos prometió lo podamos ver. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, se espera que conozcamos los signos de los tiempos. Eso espera Dios. Ese es el consejo de la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 12:32, la Nueva Traducción Viviente dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Los 200 hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eran las personas que Israel necesitaba. Y hoy se sigue necesitando gente que entienda los tiempos para saber qué decisiones se deben de tomar. ¿Qué decisiones debemos tomar? No podemos caminar sin entender. Dios ha prometido y espera que nosotros sepamos, que nosotros lo entendamos. Ven la higuera, ven sus ramas verdes. Y ustedes pueden decir: el verano se acerca.
¿Cómo es posible que no vean los signos de los tiempos y no sepan que el final se acerca? Jesús reprochó esto en los líderes religiosos de su tiempo. Por eso en Mateo 16, versículo 2 al 3, en la Nueva Biblia de las Américas dice: pero Él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, eso lo dijo Jesús a los doctores de la ley, a los maestros de la ley. ¿Cómo es que ustedes pueden decir estas cosas acerca del tiempo, del estado del tiempo, como un buen meteorólogo, perdón, ya lo mencioné, al que lo diga primero les doy un... Es cierto. ¿Y no pueden saber el final de los tiempos? Dicen que fueron unos científicos a un lugar a probar sus instrumentos. Habían hecho muchos avances tecnológicos para poder conocer el tiempo y fueron a un poblado a probar y dijeron, al hacer sus instrumentos, al ver sus notas, etcétera, dijeron, hoy no va a llover. Y el campesino le dice, señores, métanse, hoy va a llover. ¿Cómo crees, Señor? ¿Por qué lo dice? Métanse, va a llover. Pero aquí tenemos lo mejor en tecnología, carísima, y aquí dice que no va a llover. Yo les recomiendo que se metan porque va a llover. Y que se mete, y los señores no se metieron, los científicos, y que se mojan, les llovió todo. Así que al otro día le tocan, oiga, ayúdenos. ¿Qué pasó? Díganos, ¿cómo usted supo que iba a llover? Fácil, cuando mi burro empieza a rebuznar, es que va a llover. A veces así nos pasa, nos creemos tan inteligentes sabiendo las cosas y no podemos entender lo que debemos realmente entender. Jesús, hermanos, no solamente le llamó la atención a los líderes, a los maestros, a los conocedores de la ley de su tiempo, sino también a la gente común, a la multitud. Lucas 12, 54 al 56, la Nueva Versión Internacional dice, luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Se supone que los maestros deberían de saberlo. Se supone que los conocedores de la ley deberían de saberlo. Pero Jesús no solamente le llamó la atención a los que sabían, sino a la multitud también. Las muchedumbres no comprendían lo que Dios estaba haciendo en sus días. No entendieron que ahí estaba el Mesías. Estaba el cumplimiento de la primera parte de la profecía y no se daban cuenta. Así que, amada iglesia, Dios espera que no solo los dirigentes de la iglesia lo sepan, sino también espera que toda la iglesia lo sepa. Usted puede decir, mi pastor, él lo sabe, con que él lo sepa, luego que nos lo diga. Sí, yo tengo esa responsabilidad delante de Dios, pero usted también. Así como yo debo estar entendido en los tiempos, conocer los tiempos, estudiar acerca del fin de los tiempos, también usted lo debe de hacer. Tuvimos la bendición de poder ir a República Dominicana la semana que pasó, regresamos el jueves, y en República Dominicana la mayoría de las personas son evangélicas. Así que las personas que nos estaban atendiendo en el hotel que nos quedamos, ellos hablaban del Señor, hablaban de Dios. Pero cuando les preguntamos que si se habían bautizado, ellos nos dijeron no. Y le pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué no se ha bautizado?
Y la respuesta de dos de ellos, con los dos que platicamos, fue: mi mamá va a la iglesia, mi abuelita también, tengo una tía que es profeta. Y le dijimos: sí, pero te estoy preguntando que tú, ¿por qué no te has bautizado? Hay personas que están confiadas, ¿verdad?, en que alguien más les va a conducir, alguien más los va a llevar, alguien más les va a decir, y lo peor, algunos todavía creen, ¿verdad?, alguien más está orando por mí. Eso es bueno, pero tú necesitas ser responsable también. Y en este tema, no solamente los líderes, no solamente los pastores, no solamente los que van al frente de la iglesia, toda la iglesia necesita saber. Dios espera que sepa acerca de los signos de los tiempos, de las señales de los tiempos. Ahora, ¿qué bendiciones hay por saber lo que ocurrirá? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué gana la iglesia si sabemos lo que va a pasar? ¿Qué va a ganar la iglesia si estamos preparados, si nos alineamos a lo que a lo que está pasando, lo entendemos y sabemos lo que está sucediendo? Fíjense, no es de extrañar que la Biblia hable tanto de lo que está por venir. En el Nuevo Testamento hay 7,957 versículos y solo 56 versículos hablan del matrimonio. Solo 56 versículos del Nuevo Testamento hablan del matrimonio, es decir, menos del 1% del Nuevo Testamento y menos de la crianza de los hijos. Sin embargo, en las iglesias, ¿qué se hace más énfasis? ¿Cómo cuidar tu matrimonio? ¿Cómo estar bien en pareja? Y yo escucho a muchos: pastor, ¿no va a haber estudio para matrimonios? ¿Y cómo criar a mis hijos? ¿Y cómo cuido a mis hijos? ¿Eso es importante? Claro que es importante. Pero hay todo un libro que es Revelaciones, que es Apocalipsis, destinado al final de los tiempos. ¿Qué está pasando entonces? Pastor, ayúdeme a saber cómo llevarme con mi esposo, ayúdeme a saber cómo tratar a mis hijos, ayúdeme cómo... No estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que vea el desbalance en el cual a veces, sin querer, ¿verdad?, estamos enseñando más sobre el matrimonio, sobre la paternidad, pero no estamos hablando del futuro. Y eso es un desequilibrio. Las Escrituras prometen bendiciones a quienes comprendan y tomen bien en serio, lo tomen a pecho lo que se avecina. Vea lo que dice Apocalipsis 1:1-3, la Nueva Versión Internacional. Dice: esta es la revelación de Jesucristo. Lo que no sabes de Jesús, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento se acerca. Es la introducción del libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta que usted no debería tener nada de miedo de leer Apocalipsis? Porque está diciendo el Señor, está diciendo Juan, que es la revelación de Jesús. Es la revelación de Jesús. Fue enviada por medio de un ángel para dársela a Juan, el apóstol. Y quien lea, quien escuche, es dichoso, es bendecido. Tiene una gran bendición el leer el libro de Apocalipsis, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, ayúdame a entender que si leo el libro de Apocalipsis, se me va a poner una gran sonrisa en mis labios? Es que es importante que lo enfatice, porque insisto, usted ve el libro de Apocalipsis y dice: ay, ay, ay.
No quiere ni tocarlo, ¿verdad? Y el Señor dice, al contrario, si lo lees, vas a tener dicha. Hay bendición en conocer y en saber. Y Juan, cuando termina el libro, menciona lo que Jesús dice. Y prácticamente es lo mismo. Apocalipsis 22:7, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, está hablando Jesús, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De manera pura, de manera específica, se está refiriendo al libro de Apocalipsis, al libro de Revelaciones. ¿Aplica toda la escritura? Sí, porque es la palabra profética más segura. Pero lo que está diciendo es lo que está escribiendo el apóstol Juan. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos son hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que lean este libro. Dichosos, bendecidos los que guardan esta palabra. Así que mis hermanos, vuelvo a repetir, es un consejo, estudie, lea, deje que el Señor hable a su vida a través del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son algunas de las bendiciones de estudiar y luego vivir en respuesta a las enseñanzas del fin de los tiempos? Las enseñanzas que hablan de la eternidad. ¿Qué beneficio tengo por leer las cosas que hablan sobre los últimos tiempos, sobre la eternidad? Bueno, yo voy a dar las siguientes nada más. La primera es despertar a la iglesia para el retorno de Cristo. Cuando usted lee la historia de la parábola de las vírgenes, el punto no hay si se duermen o no se duermen, porque todas se duermen. El punto es cuáles están preparadas. ¿Se da cuenta? Y Jesús lo habló cuando da también la parábola de los talentos, nos enseña que para nosotros Él se iría mucho tiempo. Así que en Mateo 25:19, la Nueva Biblia de las Américas dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estudiar sobre los últimos tiempos nos ayuda a despertarnos para estar preparados. Tenemos que despertarnos. Si tú no lees sobre los últimos tiempos, tú vas a seguir durmiendo. Necesitamos despertarnos y estar preparados. Fue tanto tiempo, no para Dios, para nosotros, que cuando usted lee Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿sabe por qué se escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses? Porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica dejaron de trabajar, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y estaban esperando el retorno de Jesús. Y Jesús les dice, el que no trabaje, que no coma. El Señor Jesús va a venir, pero usted tiene que seguir adelante haciendo lo que Él ha dicho. Necesitamos despertarnos, de lo contrario vamos a estar dormidos. Y si estamos dormidos, vamos a ser engañados. Jesús viene pronto ahora, pero han pasado 2000 años. Y estamos esperando su venida. Algunos dicen, se tardó ya. Se está tardando. No, Él va a venir cuando deba de venir. La segunda bendición es equipar a la iglesia para participar en la gran cosecha. Jesús antes de irse, ¿qué fue lo que dijo? Por tanto, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no dijo eso? Fue lo último que dijo Jesús antes de subir, antes de ascender al cielo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que estás discipulando a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera lo invitaste y lo trajiste aquí al auditorio, al tabernáculo? ¿Cuándo? Jesús dio esa instrucción antes de irse. Fue la última instrucción. Es la misión de la iglesia. ¿Cuándo viene Jesús? Mateo 24:14, Nueva Biblia de las Américas. Y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. De ahí la palabra de donde viene etnia. Dice, y entonces vendrá el fin. Ya los escucho a algunos de ustedes decir, por eso no predico, para que Él no venga. Ajá. Créetela. Porque hay un gran esfuerzo a nivel mundial para alcanzar a todas las etnias de la tierra ahora mismo. Entonces, el problema no es si no se va a hacer esto. El problema es si tú estás comprometido a hacerlo. Y cuando tú sabes acerca de los últimos tiempos, y estás viendo los tiempos y dices, oh, ya está el tiempo, ya están las señales, te tendrías que comprometer, participar y decir, yo también quiero alcanzar a los que faltan por alcanzar. Hay muchas cosas, hermanos, que vamos a poder seguir haciendo en la presencia de Dios, en el cielo, en la eternidad, como cantar, como dar generosamente, como disfrutar de escuchar a Dios. Pero hay algo que no vamos a poder hacer nunca más en la eternidad, y es hablarle a alguien para que conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Ya no va a haber tiempo para salvar a alguien. Si no les hablamos ahora, ellos van a vivir una eternidad sin Dios. Es nuestro tiempo. Cuando tú estudias sobre el fin de los tiempos, entonces la iglesia se equipa, se prepara, participa en la gran cosecha. Si tú no estás invitando a nadie a conocer a Jesús, si tú no estás compartiendo el evangelio, es porque tú no sabes qué tiempo estás viviendo. Y hoy lo puedes hacer, y quizá pronto no vas a poderlo hacer. Un tercer beneficio o bendición es ayudar a la iglesia a madurar en amor a Jesús. Cuando tú conoces sobre los finales, sobre los tiempos finales, te vas a enamorar más de Jesús. Si tú y yo vivimos ahora en prosperidad, en paz, estudiar el retorno de Cristo nos ayuda a cambiar nuestra preocupación de las cosas que tenemos del mundo para centrarnos en amar a Dios. Yo estaba escuchando ayer en las noticias sobre la situación política en el Ecuador, porque están a punto de elegir a su nuevo presidente, diciendo, estamos mal, necesitamos que nos ayuden, necesitamos salir. Decía una muchacha que haya lugares para divertirnos, para la cultura. Y yo digo, ¿esta gente no sabe que están cayendo bombas en Palestina? Pero no necesito irme a Ecuador. Aquí mismo hay personas que están preocupadas por cuánto ganan, por cuánto tienen. Inconformes de lo que son, de lo que tienen, de dónde están. Pero si tú empezaras a darte cuenta que la venida del Señor está cerca, tú te empezarías a preocupar por lo que verdaderamente importa. Tú estarías preocupado por lo que realmente es importante. No te estarías quejando, no te estarías molestando. Estarías diciendo, Señor, enséñame a amarte. Cuando mucha gente piensa en el retorno de Jesús, también lo que hacen luego es pensar en el anticristo. Ay, el anticristo o la gran tribulación. Pero el enfoque no son ellos. El enfoque cuando estudiamos los últimos tiempos es el Señor Jesucristo. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, no dijo esta es la revelación del anticristo, dijo esta es la revelación de Jesucristo. Cuando tú lees el Apocalipsis vas a conocer más a Jesús y vas a amar más a Jesús. Cuando vemos los últimos tiempos es la esperanza, la certeza de que nuestra redención está cerca, de que lo que Él ha prometido lo va a hacer. Apocalipsis 1:1, la Biblia de las Américas dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el Padre revela la información sobre el final de los tiempos porque quiere invitar a la iglesia a la historia que ha planeado para glorificar a su Hijo Jesús. Muchos lo despreciaron, muchos lo siguen despreciando. Hace 2000 años Él entró en un burrito a Jerusalén
Y ahora la humanidad completa está a punto de ver a Jesús regresando, montando un caballo, con poder, con gloria. Y todo el mundo lo va a ver, y todo el mundo lo va a reconocer, y todo el mundo sabrá que Él es el Hijo de Dios. Es lo que está a punto de suceder, es lo que esperamos. Juan 17:24 en la Biblia de las Américas dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hoy sigue habiendo gente criticándolo, blasfemando contra Él, y Él quiere que usted, que yo, pronto podamos verlo cara a cara como Él es. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que va a pasar. Cuando tú estudias los últimos tiempos, tu amor por Jesús se va a perfeccionar. Tu amor por Jesús va a crecer. Tú vas a saber lo importante que es estar alineado con Él en todos sus planes y sus propósitos. Una cuarta cosa que nos bendice es que prepara a la iglesia para resistir al anticristo. Efectivamente, vamos a atravesar una situación tremenda, ¿verdad? Todo eso es cierto, sí lo es. Sí es cierto que va a haber un anticristo, sí es cierto que va a haber una bestia, que va a haber un gobierno mundial contrario a los propósitos de Dios. Entonces tenemos que actuar con rapidez, iglesia. Tenemos que actuar rápido para prepararnos para las pruebas duras que se avecinan, para estar listos para lo que va a pasar en los últimos tiempos. Por ponerle un ejemplo, cuando fue la Revolución China, los misioneros occidentales en China habían enseñado a los creyentes que serían raptados por Dios antes que llegara la tribulación. Y yo sé que muchos aquí han recibido la misma enseñanza, ¿verdad? Antes que llegue la gran tribulación vas a ser raptado. Así que los chinos, por las predicaciones de los evangelistas, de los misioneros, pues escucharon esa enseñanza, y quizá usted también la tiene, ¿verdad? Sin embargo, cuando comenzó la revolución, los creyentes chinos experimentaron un horror, ¿verdad? Un terror, sufrimientos, persecuciones. ¿Y eso qué pasó? Creó una crisis en la visión que ellos tenían acerca de Dios. Fueron a parar a las cárceles, fueron asesinados. Su visión de Dios se tambaleó debido a ¿qué? A las expectativas que ellos tenían del fin de los tiempos. Ellos tenían una expectativa: antes que empiece una persecución, el Señor me rapta, me lleva. Así que les llega la persecución, y lo que pasó fue, se desilusionaron. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que no está preparada para las cuestiones difíciles. Hay personas que no están preparadas para los momentos de angustia, de dolor. Mateo 24, 9 al 10, la Biblia de las Américas dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Esto no es para Israel, esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que amamos y respetamos. Y es más, yo estoy de acuerdo también de que no vamos a pasar la gran tribulación. Pero ¿sabe qué? Necesita ajustar su concepto de qué es tribulación y de qué es la gran tribulación. Porque tribulación sí la vamos a pasar. Y si usted no entiende que es posible que un gobierno cierre los templos y lo encierre a usted y lo meta a la cárcel, o le exija, ¿verdad?, que renuncie a su fe cristiana, o disparan o lo matan, si usted no ajusta sus ideas de eso a su contexto, usted no va a estar preparado ni va a tener un plan de contingencia si eso sucediera. Necesitamos estar preparados. Lo que está diciendo Jesús es que se van a apartar de su fe por causa de la persecución.
¿Cuántos de ustedes, si hubiera algo así y les dijeran, no te hago nada a ti ni a tu familia, pero nada más dime dónde vive el pastor Josué? Dirían, sí, el mar Mediterráneo número 35. Sin dudar. Pero si estudias acerca del fin de los tiempos y te das cuenta las cosas que vamos a pasar, que pueden pasar, dice que las guerras, las hambres, los rumores de guerra, las pandemias, dice que eso solamente ¿qué es? Principio de dolores, no es el fin. Entonces, si tú no te preparas para eso, si tú no estás consciente de eso, te va a caer el huracán y no vas a tener ni huevos para cocinar al otro día. Pero cuando estudias, tú vas a estar preparado, tú vas a tener planes de contingencia. Una quinta cosa es para dar esperanza a la iglesia. Mateo 24:6 dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. La guerra de Ezequiel 38 y 39 no es Armagedón, es otra guerra que va a ayudar a que pueda decir después el mundo, ahora sí, paz y seguridad, donde Israel pueda recuperar los terrenos que le hace falta, que Dios le prometió a Abraham que le daría a su pueblo. Nunca Israel ha tenido su territorio como Dios le dijo a Abraham. Si usted lee la promesa de Dios para Abraham, Él le dijo de dónde a dónde va a ser Israel. Y ni en el tiempo de David, ni en el tiempo de Salomón, que fue cuando Israel llegó a ser un imperio, logró tener la posesión de los límites territoriales que Dios le prometió a Abraham. Así que esa promesa todavía no se cumple, pero se va a cumplir antes de que Jesús venga. Porque cuando Jesús venga y se siente en el trono de Israel, todo el territorio de Israel ya lo tiene. Entonces nos trae esperanza. Dice, sí va a haber todo esto, pero no se alarmen. Dile que está a tu lado, no te alarmes. De hecho, no te has dado cuenta, pero el propósito del pastor desde que empezó no era hablar de las señales ni de los últimos tiempos, sino que necesitas saber. Así que es para que no te alarmes. No os alarméis, porque así será exactamente antes del fin. Luego en el versículo 27, 30 y 31 del Mateo 24, no lo vamos a leer, les dice, el Hijo del Hombre volverá. En otras palabras, todo lo que está pasando, hermanos, es exactamente como Dios lo escribió. A lo mejor para usted puede ser una película de horror, una película de suspenso, una película de acción, no lo sé. Pero lo cierto es que la película la escribió Dios y se va a cumplir tal y cual Él lo ha prometido. Y en el final, ¿quién cree que triunfa? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al que vive y reina para siempre? ¿Y quiénes triunfan con Él? Nosotros, ¿sí o no? Su pueblo. Ese es el final. Y todo lo que está pasando simplemente está cumpliéndose al pie de la letra. Por tanto, las cosas no están fuera de control, hermanos. Por favor, no crea que cuando vea las noticias, es más, si se espanta, apague las noticias. Mejor lea Apocalipsis y no lea las noticias. Porque Dios está en control. Si Dios no tuviera el control, entonces realmente esto estaría, hermanos, hay tantas bombas nucleares en el planeta para destruir todo el planeta. Ya las hubieran tirado. Mateo 24, 21 al 22, la Nueva Biblia de las Américas dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Él tiene el control, hermanos. No se alarme. ¿Acortados por quién? ¿Quién va a cortar los días? Dios. Dios. Así que Satanás y el mal
Tienen una correa que quizás sea muy larga o larga, pero no deja de ser correa. Satanás no puede hacer lo que le viene en gana. No lo puede. Él tiene una correa y es hasta donde el Señor le permita. Y por último, motivar a la iglesia a una vida santa. Segunda de Pedro 3:10 al 13, dice la Nueva Biblia de las Américas: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Cuando leemos del fin del mundo, ¿verdad? Cuando Dios va a destruir esta tierra y va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, ¿qué clase de personas espera Dios que tú y yo seamos? ¿Qué clase de persona, qué clase de cristiano espera que tú seas cuando sabes que todo esto va a pasar? Dios está esperando, Dios está diciendo que debemos de tener una santa conducta y practicar o vivir la piedad. Cuando lees los últimos tiempos, eso es lo que espera Dios y eso es lo que te dice el Señor. Entonces te le dices a tu viejito: viejito, hay que dejar de pelear y estarnos criticando uno al otro. Oye, el Señor está cerca. Ya el Señor viene. ¿Quieres tirar la toalla? Ya viene el Señor, tranquilo. Primera de Timoteo 6, 14 al 16, la Nueva Biblia de las Américas: que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Guarda el mandamiento, guarda su palabra, mientras que Él se manifiesta. Ya viene su manifestación gloriosa. Así que mientras tanto, guardemos su palabra. Segunda de Timoteo 1:12, la Nueva Biblia de las Américas: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hay que resistir, hermanos, hasta que Él venga. Hay que mantenernos en la brecha, hay que mantenernos en el Señor hasta el día que Él venga. Y primera de Juan 3:3, la Nueva Versión Internacional, dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Si tú no esperas la venida del Señor, tú no vas a poder vivir en santidad. Si tú no estás esperando la venida del Señor y si tú no te das cuenta que la venida del Señor está cerca por ver las señales, entonces a ti no te va a importar. Pero si tú estás viendo lo que está sucediendo y el Señor te abre entendimiento y el Señor te ubica en los tiempos, tú vas a decir: yo tengo esa esperanza, así que me purifico en ti, Señor. Quiero purificarme en ti. ¿Cómo me preparo? La verdad es que de todos los puntos que acabo de hablar, estoy orando al Señor, ¿verdad? Para saber qué es lo que yo tengo que seguir tratando. Y estos puntos de cómo me preparo quizá no sea una estrategia clara y suficiente, pero al menos quiero darte estos 4 puntos. Primero, si no tienes la certeza de salvación ahora, es un buen momento para acercarte a Dios y pedir que perdone tus pecados. Si tú no sabes si eres salvo, si tú no sabes si has sido sellado por el Espíritu de Dios para tu salvación,
hoy es un buen momento para que tú le pidas perdón a Dios. Yo no sé si Dios va a venir mañana o al rato, no lo sé. Como dice el apóstol, ni siquiera sabemos si vamos a vivir mañana, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes si eres salvo, hoy es el día de salvación. No puedes esperar más, y creo que es lo más importante. Segundo, cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no hay razón por la que debamos temer al futuro. Mi hermano, si tú crees en Jesús, si tú le has dado tu vida a Cristo Jesús y luego dejas que Dios te revele todo lo que Él está haciendo, y es como decir, mira mijito, tranquilo, vas a ir a la escuela, ahí te van a hablar mal de ti, ahí vas a tener que estudiar, vas a hacer esto, pero no te preocupes, yo estoy contigo, soy tu papi que te cuida y siempre te va, ¿verdad? Si tú no tienes ese conocimiento de quién es Dios, mostrándote lo que va a pasar, entonces tú vas a temer. Pero ¿sabían ustedes que el perfecto amor echa fuera el temor? Cuando alguien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuando el amor de Dios se perfecciona en uno, no hay temor. El amor echa fuera el temor. Algunos hemos reprendido al espíritu de temor, ¿verdad? ¡Fuera temor! Pero hay una forma más efectiva de echar fuera el temor. Es reconociendo, comprendiendo, experimentando la magnitud del perfecto amor de Dios. El siguiente punto, enfócate en vivir de acuerdo con su voluntad y obediencia y en confianza mientras esperamos su regreso. Mi filosofía es, debo planear como si Dios fuera a venir dentro de 1000 años y debo vivir como si Dios fuera a venir hoy. Amén. Yo tengo que estar listo para recibir a Cristo hoy. Así que vivamos de acuerdo a su voluntad, en obediencia, en confianza. Y por último, haz un plan de contingencia personal y familiar. Prepárate, prepara tu casa, prepara tus hijos, prepara tu despensa. Prepárate de verdad. Haz un plan. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios viene pronto, Él no tarda. Aunque han pasado 2000 años, en realidad Él lo único que está haciendo es ser paciente con nosotros. Porque la clave del final es que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y Él ha estado siendo paciente no con el mundo, con la iglesia, porque hay personas a las que tú no le has hablado. Quiero que te pongas de pie y pienses, ¿quién de mi familia es a quien yo no le he compartido el evangelio? ¿A quién de mis hermanos, a quién de mis vecinos, a quién de mis compañeros de trabajo yo no les he dicho que Jesús les ama, que Jesús murió hace 2000 años por ellos en una cruz y que Él viene otra vez para llevarnos a su presencia? Hechos 17, 29 al 31 dice, la Nueva Versión Internacional, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿En quién confías? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu fe? ¿En ídolos
hechos de barro, hechos de oro, hechos de plata, en ti mismo. Porque cuando tú lees la Biblia, tienes que tomar una decisión. O crees que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él manda, o dices, no, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo pienso. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Jesús hoy está con sus brazos extendidos. La cruz es la mejor demostración y prueba de su amor. Todo el que crea será salvo. Él no vino a condenar al mundo, pero eso está a punto de terminarse, porque ahora Él viene a hacer cuentas. Ahora Él viene a recibir lo que Él sembró en ti. Él viene ahora a decir, te di 5 dones, te di 2 dones, te di un don. ¿Cuáles son las cuentas que me entregas? Él viene para que todos aquellos que le han recibido puedan estar con Él para siempre. Y tristemente, para darle a cada persona lo que merece según haya obrado en esta tierra y en esta vida. Si no tenemos conciencia de que hay un juicio, si no tenemos conciencia de que Él viene pronto, si no tenemos conciencia de que tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, muchas de las cosas que queremos cambiar no las vamos a poder cambiar. Y hoy te pido que cierres tus ojos y permitas que Jesús pueda escribir tu historia de nuevo. Hoy dale la oportunidad a Jesús que tú puedas ser una nueva creación, pero tienes que abrir tu corazón, y es lo más importante, como dije hace un rato. Después hay que enseñar a la Virgen a ser entendida, ¿verdad? Pero lo primero es que nazca de nuevo. Lo primero es que conozcas a Cristo y que puedas conocer su propósito y su amor para ti. Si tú quieres hacerlo allí en casa o aquí en la iglesia, repite estas palabras conmigo. Amado Jesús, tú eres ese hombre que Dios ha designado para juzgar al mundo. Tú eres el que el Padre resucitó y lo levantó de la tumba. Tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo en ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido perdón por vivir alejado de ti. Y yo creo que moriste en la cruz para perdonarme y darme vida. Así que hoy abro la puerta de mi corazón para que entres a Él, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú me gobiernes, quiero que tú me dirijas, quiero vivir para ti. No quiero quedarme callado de lo que hoy haces en mí. Y quiero contar mi historia de cómo me has cambiado para todos aquellos que no te conocen. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. Porque tú hoy me has salvado
y me has dado vida eterna. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente mensaje. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Unción Nueva Acá. Hasta la próxima.